simbólico, ante todo bien sanador, un encuentro que nos permita reencontrarnos con esa esencia no solo del padre, sino también de lo masculino. El padre no es únicamente la figura aquella de la persona que engendra, sino que va mucho más allá de esa figura que engendra como tal. Entonces la idea del día de hoy, la noche de hoy, es tratar de descubrir, de velar esos asuntos internos que tienen que ver con el padre, haciéndole honor, como decía Jonathan, a este mes del padre. Entonces la idea es que trabajemos muy juiciosamente todo ello. Como recomendación, si alguno durante este conversatorio, durante este encuentro virtual, experiencial, tiene alguna pregunta, levanta la manito y nosotros le activamos el micrófono. Entonces, ahí en la parte inferior de sus pantallas, ya sea teléfono móvil o computador, tiene la opción de reacciones. Y entonces ahí en reacciones está levantar la manito, poner una manito como un son de bueno, una carita, ¿sí? Entonces ahí tenemos las opciones. La idea es esa, ¿cierto? Que participen, pues que participen todos los que quieran participar. ¿Por qué iniciamos con los micrófonos silenciados? Porque a veces cuando estamos en el discurso, en el hilo y todo, y escuchamos que ingresa alguien, nos interrumpe lo escuchamos cuando entra, entonces perdemos el hilo de lo que venimos hablando y eso pues no es muy bueno. La idea de estos espacios es que los empecemos concentraditos y si ustedes quieren participar, pues Wilfer ya les explicó cómo. Estos encuentros son de todos, son construidos por todos, por eso ustedes están pagando para estar en estos encuentros porque tienen el placer de que pueden participar, pueden preguntar, en vivo podemos llegar al fondo de algunas situaciones que ustedes quieran, que sean importantes de ampliar. Entonces, esa es la idea, en estos espacios que ustedes puedan participar también, muy fundamental que lo hagan. Bueno, entonces sin más preámbulo, Jonathan, vámonos con lo esencial. ¿Será que preguntamos si nos están escuchando bien? Para que me escriban por el chat o por el chat. Si nos están escuchando bien. Se escucha bien. Bien, José Ricardo, muchísimas gracias. Estamos ahí muy atentos. Muchísimas gracias, hombre. Bueno, como se escucha bien, entonces vamos a dar inicio, sin más preámbulo, a lo grueso de esta charla, de este encuentro. Bueno, vamos a empezar por un cuento. Los cuentos tienen la facilidad, tienen la característica de que nos meten en los asuntos aquellos mágicos, irreales, mitológicos, constructivos y demás. Entonces, dicen que una vez un famoso poeta chino decidió estudiar la sabiduría de Buda. Para hacerlo, viajó a un largo camino para encontrar un gran maestro zen y cuando tuvo la oportunidad le preguntó: ¿cuál es la enseñanza más importante del Buda? No lastimes a nadie y haz lo bueno, replicó el maestro. ¡Qué absurdo!, exclamó el poeta. He viajado miles de kilómetros para encontrarte porque eres considerado un maestro muy sabio y esa es la respuesta que me das. Incluso un niño de 3 años podría decir eso. Puede ser que un niño de 3 años sea capaz de decirlo, pero es difícil ponerlo en práctica, incluso para un hombre viejo y sabio como yo, dijo el maestro sonriendo. Este cuento nos habla sobre aquellas situaciones que cargamos durante la vida y precisamente lo que evoca el encuentro del día de hoy es ese vínculo roto con el Padre, ese vínculo que se fracturó en algún momento y no lo hemos podido sanar, no lo hemos podido trascender. Y prueba de esa situación, pues, se encuentran cómo los proyectos quedan inconclusos en nuestra vida. Allí la enseñanza que le da el maestro zen al poeta que viajó miles de kilómetros, muy sencilla. Los niños, cuando recién nacen, son limpios, son esas mentes y esos corazones totalmente cristalinos, puros, iluminados. En la medida que vamos creciendo,
se van perturbando, se van oscureciendo, se van llenando de sombras. Y muchas de esas sombras tienen que ver con la ausencia del padre. Entonces, cuando el maestro en unas cortas frases le invita al poeta a que, haga lo bueno, ¿cierto? No lastimes a nadie y haz lo bueno, es una enseñanza muy, muy simple, es porque muchas veces cargamos. Pero es simple, pero a la vez es muy profunda, pues considero yo que lo que dices y lo que dice el cuento es una enseñanza simple, Sí, pero muy profunda. Muy, muy profunda, porque muchas veces cuando lastimamos a otras personas es porque nosotros ya vamos heridos. Allí es cuando nosotros les decimos, hay que tener compasión por aquella persona difícil, por aquel muchacho rebelde que siempre está en contra de la norma, que siempre está en contra de la ley, que siempre está en contra del sistema familiar. Hay que tener esa mirada compasiva que tendría el padre para, desde el amor, empezar a resignificar todo lo que hay en el interior de este muchacho, de este ser como tal. Y desde el conocimiento, porque cuando el maestro nos dice, haz lo bueno y no lastimes a nadie, y lo dice una persona de muchos años, de mucho conocimiento, que logró vivir, tener unas vivencias amplias a lo largo de su vida, lo que nos muestra es que realmente la esencia podría estar en algo muy sencillo, pero muchas veces nos dicen una cosa y nos la repiten y vuelven y la replican y como que, bueno, nos estamos revolcando en el fango, pero no sabemos que estamos revolcándonos en el fango. Entonces, ¿por qué es que no tomamos la conciencia? ¿Sí? ¿Por qué es que no tomamos esa decisión, ¿sí? Tan que todo el mundo nos dice, mira, le estás haciendo mal, mira, te estás revolcando en el fango y sigo yo ahí en el potrero sucio y demás. Pero, ¿qué es lo que pasa? La vida, por medio de estas personas que tienen un conocimiento previo, de haberla vivido y estar en este mundo muchos años, y nos están diciendo cosas muy simples, pequeñas, simples, pero que lastimosamente son cosas pequeñas y simples, pero que están ahí y nosotros creemos que no son unas enseñanzas buenas, pero mire que sí, lastimosamente a veces pensamos que lo están haciendo por mal, o que ese muchacho, ese señor que me guía, que me orienta, o bien sea dentro de la fundación o dentro de mi casa, ese papá, ese padre, qué pereza, ya vino a contar las mismas cosas, allá y no por lo mismo. Y muchas veces no vemos el trasfondo de la situación. Totalmente cierto. Con este cuento entonces queríamos introducir el tema de hoy y tendríamos una primera pregunta para Jonathan en este caso. Desde la psicología, ¿cómo se entiende el rol del padre dentro de la familia, Jonathan? Hablando ya desde la parte psicológica, podemos pensar, ¿sí? Podemos contemplar el rol del padre. Lo vemos de una manera, vamos a situar, estás compartiendo. Eso, perfecto. Ahí ya nos estamos viendo. Entonces, desde la parte psicológica, el padre es ese sujeto que funda, que forma las estructuras. Inicialmente, forma la estructura de pareja, previamente la relación sentimental, ¿sí? Es la estructura que forma el padre. Y después de eso, cuando tiene su primer hijo, ¿sí? O su primer hija, ¿sí? Empieza a construir y a estructurar esa figura familia, esa figura de familia como tal. Esa es la premisa de familia. Porque es diferente la premisa de familia y hogar, son diferentes porque pues el hogar es la hoguera, sin embargo, son diferentes, pero pues una está con la otra. Entonces cuando empezamos a hablar desde la parte psicológica, ¿cuál es el rol del padre? El rol del padre es ese acompañante, ese hablante, pero que también tiene que ser escuchante, porque es que muchos de los padres cometemos un error muy grave, Wilfer, y es que a veces creemos que tenemos toda la razón y todas nuestras palabras y no nos permitimos el escuchar al otro, ¿sí? Entonces a veces llegamos y porque nuestra hija tiene 5 años, 6 años o está aprendiendo apenas a hablar, no nos permitimos escucharla o escucharlo. No nos permitimos tener esa interacción tan importante porque creemos que tenemos la respuesta a todo. Entonces como padre
primero, ¿sí? Primera premisa, padres de familia, ¿sí? O esos que van a ser padres en algún momento de su vida. Escuchen, antes de hablar, tenemos que conectarnos con la persona que está ahí al frente. Y la mejor manera de conectarnos con esa persona es escuchándola. ¿Sí? Ya después viene el momento donde tú puedes aportar, pero inicialmente sean muy más escuchantes que hablantes, porque es sabio y los sabios son personas que logran escuchar y escuchar y llegar al fondo de la situación. Eso lo hablábamos en un encuentro con una de las empresas que estamos asesorando y es que dentro de la comunicación hay un error muy grave y es que nosotros no nos permitimos escuchar, nosotros solamente oímos. Muchos de los que están ahí conectados posiblemente estén por ahí, escuchan que pasa un carro por la avenida o que la tía está haciendo la comida o la mamá está haciendo y oyen esos sonidos que se reproducen a su alrededor, pero realmente nos está escuchando a nosotros, ¿sí? Porque es que escuchar es centrar tu atención a un sonido que se está emitiendo, pero oír es solamente eso que se escucha en el fondo, pero que realmente no representa, no tiene ningún significado, no tiene una carga significante para mí. Entonces, dentro del rol del padre, ¿sí? A nivel psicológico, deberíamos escuchar. Yo les daba un consejo a los padres de familia, no, pues, un consejo. Yo oriento mucho a los padres de familia dentro de un proceso y es, bueno, tú qué tiempos qué tiempo real, qué tiempo valioso, qué tiempo estás compartiendo con tus hijos, ¿sí? Entonces sale la opción que por ahí a varios pacientes se les daba la pauta de que, bueno, ¿por qué no tener una cita con tu hijo o con tu hija una vez a la semana? Vamos a tomarnos un café. Si es una niña muy chiquitica, entonces nos sentamos en la cocinita y nos tomamos el café con ella en son de acomodar ese momento simbólicamente que se va a construir a partir de ahí, pero cuando ella ya tenga 30 años de edad y que necesite hablar con alguien, sabe que va a tener a su papá en ese espacio con ese café. Y es construir desde cero, empezar a construir ese espacio con tu hijo o con tu hija, donde se hace ese escuchante, donde desde chiquitico siempre has estado ahí escuchándolo. Y creo que es una buena opción. Ya en un momentico seguimos hablando del rol del padre desde la parte psicológica, pero quisiera preguntarte, Wilfer, desde la parte familiar, te devuelvo la pregunta, desde la parte familiar, ¿cuál es ese rol del padre? Bueno, antes de que hablar del rol del padre, los quiero invitar a hacer un ejercicio, que es un ejercicio que hacemos acá en el Centro de Familia con nuestros consultantes, y es mirar cómo está operando mi padre dentro de mí. Es un ejercicio muy sencillo, solo necesitamos muy buena disposición para este ejercicio. Recordemos que en un proceso de sanación, el éxito en sí del mismo proceso parte también de la convicción, de la fortaleza que yo le ponga a ese proceso. Puede ser el mejor psicólogo, el mejor terapeuta, el mejor sacerdote, el mejor psiquiatra, pero si no hay una disposición real, una apertura, no se dan las cosas. Entonces, vamos a cerrar los ojos, vamos a cerrar los ojos ahí rápidamente, estemos en casa, estemos en la fundación, vayamos en la buceta, vamos a cerrar los ojos y nos vamos a concentrar en nuestra respiración. Vamos a inhalar profundamente. Y voy a voltear mi cabeza hacia el lado derecho. Volteo la cabeza hacia el lado derecho. ¿Sí? Ahí pueden mirar cómo lo estamos haciendo Jonathan y yo acá en el consultorio. Y voy a empezar a ver a mi padre detrás de mí. Si no conocí al padre, me lo voy a imaginar. Estoy hablando del padre biológico. Y detrás de él voy a ver a mis abuelos
paternos, el papá y la mamá de mi papá. Si no los conocí, los voy a imaginar. Y detrás de ellos, mis bisabuelos, los papás de mi abuelo y los papás de mi abuela. Si no los conocí, los voy a imaginar. Ahora, en silencio, voy a sentir qué sensaciones tengo en mi cuerpo, viendo a todo ese legado masculino. ¿Qué pasa en mi cuerpo al estar inclinado con el rostro hacia la derecha? Y ahí en voz alta les voy a decir, gracias a ustedes existo. Gracias a ustedes existo. Lo vuelvo a repetir. Gracias a ustedes existo. Vuelvo mi cara a la posición normal. Jonathan, ¿tuviste alguna sensación? Fuerte, Wilber, porque se conecta uno con esas personas que ni siquiera conoció. Y esas personas que realmente me dieron el permiso para estar acá sentado esta noche. Me trajeron a este mundo y me dieron la oportunidad de vivir y de conocer a muchas personas y de ser la persona que soy hoy. Esa oportunidad tan grande que es la vida misma, profunda, fuerte. Fuerte porque es un legado, tú lo decías, es una historia. Si alguien allá en casa quiere escribir por el chat, decir, bueno, qué sensación tuvo, porque es que la sensación, el cuerpo nos va también hablando, el cuerpo nos habla, nuestras emociones también hablan a través de la manifestación del cuerpo. Si alguien ahí en el chat quiere poner lo que sintió y demás, bienvenido sea. Ahorita sí, después de este ejercicio, para responder tu pregunta, Jonathan, desde terapia familiar, como vemos al padre, es precisamente desde eso. Nosotros venimos de un padre y de una madre. De manera simbólica, la madre simboliza la tierra, ¿sí? La madre simboliza toda la tierra. Y el padre simboliza la semilla, ¿sí? La semilla que germina en la tierra. Es algo bien bonito. La semilla necesita de la tierra y la tierra necesita de la semilla para germinar. En algún momento de la historia decían que nosotros éramos 50% de papá y 50% de mamá. Creería todo lo contrario. Somos 100% de papá y somos 100% de mamá. El simple hecho de yo reconocer que hubo un padre que bajo cualquiera de las circunstancias, las que hayan sido, no nos vamos a detener sobre qué circunstancias nos tuvieron, se dispuso como semilla para que germinara la vida y fruto de esa vida estamos presentes. Jonathan utilizando ¿sí? Gracias a ellos estoy acá presente. He conocido personas, tienes una hija, tienes una esposa. Sí, se ha presentado toda esa vivencia tan grande en tu vida, es gracias a unos ancestros. Reconocerlos e incluirlos en el corazón es parte del proceso de sanación. Cuando yo como adulto todavía se me dificulta y digo, es que mi papá es un hijo de tantas, o yo no tengo papá, o mi papá fue mi mamá, a propósito de hace poco que vivimos el Día del Padre,
y uno veía muchos memes, muchas frases, gracias mamá por ser mi papá. Ahí inconscientemente es la manifestación del dolor por la ausencia, porque es una característica también real y que ahorita les quiero compartir un poco sobre esa, desde dónde viene esa ausencia del padre, porque estamos en una sociedad donde abunda esa ausencia del padre. Hay mucha madre, poco padre. Jonathan, ¿qué más tienes para decirnos ahí desde la psicología, ir mezclando desde psicología y terapia familiar estas visiones del rol del padre dentro de la familia? Claro, cuando contemplas el tema de la semilla, es muy pertinente el poder hablar y ahondar más en esta situación, porque es más en términos sexuales lo que sucede y el primer lazo, la primera unión que se da entre padre e hijo o padre e hija, digamos que entre padre e hija ya contemplándolo desde el complejo de Electra, ¿sí? Porque está el complejo de Edipo, que es el de las niñas, y está el complejo de Electra, el de los niños, y está el complejo de Electra, que es el de las niñas, ¿sí? Entonces, esa relación que se fundamenta inicialmente desde el psicoanálisis, podemos hablarlo así, cuando existe una conexión tan directa con a eso que le llamamos el falo, que es realmente el amor inicial que se da por un padre desde una niña, ¿sí? Ese primer amor de que después hay un corte y ese padre se convierte en el superhéroe, ¿sí? Para esa niña que va creciendo, porque ya después se entiende que hay una relación existente entre el padre y la madre, ¿sí? Y desde la parte psicológica, eso tiene que, o sea, eso tiene que surgir y tiene que darse ese rompimiento de que la niña entienda que su padre no es compartido, su padre tiene su pareja, que es su madre, y eso dentro de la psicología, ese corte se da en un momento dado de cuando la niña empieza a entrar en una etapa que se llama en el niño es la pubertad, ¿sí? En el niño es la pubertad. Y en la niña, cuando la niña cuando empieza a menstruar, Menarquia. la menarquia, se me fue la palabra. Entonces, es ahí donde se genera ese corte y ella empieza a sentir atracción por otros tipos por otros niños y empieza a verlos con otros ojos, porque antes todo su amor era direccionado hacia su padre. Todo el amor de los hijos va direccionados hacia sus padres, pero como el papá es esa fuente de protección que podemos llamar de esa manera, ¿sí? Entonces está el padre presente, ¿sí? Pero también está el padre ausente. No se es padre presente solamente porque vives en la casa con tu esposa y tus hijos. Eso hay que tenerlo claro, ¿sí? No eres un padre presente si eres un padre que llega y solamente aporta dinero. Eso no es ser un padre presente. Hay muchos padres presentes que realmente están ausentes. ¿Por qué? Porque nos devolvemos a lo que hablaba ahorita, y era cuando tú no tienes un contacto directo con tus hijos. Solamente llegas a reprender si no le hicieron caso a la mamá, si hicieron un daño en el día. Entonces usted llega, le pegó la pela a su hijo y lo acostó a dormir y listo. Ese es el padre ausente o proveedor, ¿sí? Que inyecta el dinero a la casa, pero no deja de ser un padre ausente. Lastimosamente, hay que tener eso muy claro, porque si tú puedes ver que en tu vida estás siendo un padre que está presente, ¿sí? Porque vive en esa casa, pero realmente estás ausente, hay que empezar a revisar ese tema, porque son situaciones traumáticas heredadas. Volvemos al vínculo del trauma. ¿En qué momento de tu vida se rompió ese vínculo con tu hijo, o ese vínculo que nunca ha existido, porque el vínculo está roto desde hace muchos años? Inclusive pudiste haber heredado ese comportamiento de tu padre. Si tú nunca tuviste un padre que habló contigo y compartió contigo, entonces es muy difícil decirte algo porque tú nunca lo aprendiste. Tienes ese vínculo roto, y ese vínculo roto, de la única manera que se puede sanar es por medio de un proceso, porque si no se realiza un proceso psicológico, un proceso de acompañamiento, pues no se sana, y si no se sana no hay equilibrio, que es esa palabra que nos gusta tanto, el equilibrio. Entonces desde ahí seguimos con el tema del padre
a nivel de psicología. Pero bueno, aquí me surge otra pregunta, Wilfer, y creo que eres la persona más apta para respondérmela, y es, ¿qué implica ver al Padre? Muy buena pregunta, ¿sí? Porque ver al Padre es ver la vida. Ver al Padre es ver la vida. Anoten esta frase que creo que es contundente. Ver al Padre es fluir en la vida. Y vamos a tratar de explicar esto de la manera más sencilla. Nosotros venimos a la vida a través de la madre, ¿sí? El vientre, estar 9 meses en el vientre de la madre, pues eso genera una simbiosis, una relación inalienable, que de alguna u otra manera difícilmente se rompe. Si ustedes ven, el vínculo más fuerte que nosotros tenemos relativamente es con la madre. De ahí que los hijos tomen al padre a través de la madre. Bien importante. El hijo toma al padre a través de la madre. Ahora, dependiendo de la mirada que tiene la madre hacia el hijo, ese hijo va a tener la mirada hacia el padre. Pregunten ustedes si son mamás, si son hijas, si son hijos, ¿qué mirada tuvo su mamá hacia su papá? ¿Y qué mirada tiene? Si es una mirada de desprecio, si es una mirada de dolor, si es una mirada de frustración porque no se pudo realizar la relación de pareja, que eso es lo que nos pasa muchas veces y lo que atendemos acá en el consultorio. La madre que nunca pudo superar que el padre se fuera y esa situación la transmite a su hijo. Hay una frase que muchas veces escuchamos, es que nos abandonaron. ¿Ya? Entonces, claro, la madre toma también esa posición de indefensión, ¿sí? De pequeñez frente al padre y piensa que también la abandonó como un niño. Resulta que los adultos no se abandonan. Los adultos sufren separaciones, altercados, discusiones y demás. Los que se abandonan son los niños. Entonces, ¿cómo se puede ver al padre? A través de la madre. Por ello es importante preguntarnos, bueno, ¿será que mi papá sí está incluido dentro de nuestro sistema familiar? ¿Será que nuestro padre sí está siendo visto por esa madre? No como pareja, si ya no están juntos, como padre, como tal. Porque muchas veces, cuando hay una ruptura amorosa entre la pareja, lo que sucede es que llevan esas confusiones a el mundo de la crianza. Entonces creen que también hay una separación como padres. Y esto no ocurre simbólicamente así, no. Siempre van a estar unidos como padres. Puede que haya una disolución del matrimonio, de la sociedad conyugal y demás, pero como padres siempre van a tener esa unión. Entonces, cuando la madre es capaz de ver al padre y el padre es capaz de ver a la madre, esa es la fuerza del amor que necesitan los hijos para afrontar la vida. Y también es importante entenderlo desde este punto de vista. Tanto papá como mamá nos dan elementos sustanciales. No vamos a hablar acá tanto de la madre, pero ¿qué nos da el padre? El padre nos da todo lo exterior. Ya lo decía Jonathan ahorita, haciéndole una explicación un poco desde el psicoanálisis. El padre nos da la fuerza, el padre nos da el límite, el padre nos da todo lo exterior. Cuando vamos a iniciar un proyecto, cuando vamos a la estabilidad económica se relaciona directamente con el padre, la estabilidad laboral, el emprendimiento. Muchas veces tenemos muchos sueños. Yo creo que todos hemos tenido sueños, todos tenemos sueños, pero hay una gran diferencia entre aquellos que se quedan soñando y aquellos que realizan los sueños. No, qué rico comprarme una casa, no, qué rico comprarme un carro, qué rico irme de viaje, y se quedan dilucidando en el sueño, ¿sí? Se quedan soñando dentro del sueño y nunca realizan ningún proyecto. Voy a empezar a hacer ejercicio mañana, ya no quiero estar más pasado de peso, y nunca lo inician. Esa es la fuerza de lo masculino operando en mí, o la debilidad de lo masculino operando en mí.
Ahorita, como hay una ausencia de padre, hay una ausencia de fuerza. Por eso muchas veces se nos dificulta salir de las drogas, se nos dificulta salir de la ludopatía, se nos dificulta salir de la relación tormentosa. Entonces somos en el malestar, pero no salimos de él. Y mantenemos ahí y nos anclamos al malestar porque nos falta la fuerza de lo masculino y en especial del padre, no real sino simbólico, para afrontar la vida. Y es ahí donde volvemos al tema, ahorita que estamos trabajando con los colegios en temas de manejo de situaciones con problemas de adicción, de situaciones con jóvenes que se presentan que ya ni siquiera son problemas de adicción, sino problemas ya de comportamiento, más tipo comportamental y demás, porque son buenos estudiantes, pero tienen problemas a nivel comportamental. Entonces, es por eso que nosotros estas charlas no las direccionamos tanto al consumo de sustancias psicoactivas, esos encuentros no los direccionamos tanto al consumo de las sustancias psicoactivas, porque al final de cuentas, el consumo de las sustancias psicoactivas, ¿qué es? Un síntoma. Pero, ¿qué está manifestando ese síntoma? ¿Sí? Entonces, lo hablábamos y bueno, ¿qué son los síntomas de la gripa, por ejemplo? Entonces, se enrojecen los ojos llorosos, se mojan, mantienen húmedas por completo las mucosidades. Esos son los síntomas de la gripa, pero ¿qué es realmente la gripa? Y lo hablábamos que tú decías, no, la gripa hay que dejarla pasar porque es una manifestación de algo, sí es una manifestación de una infección interna que se da en las vías aéreas. Entonces, si no la dejamos pasar, pues la calmamos con medicamentos y demás. Y si no la dejamos pasar, pues no estamos dejando que el cuerpo exprese lo que tiene que expresar. Y es lo mismo con el tema del consumo de sustancias psicoactivas. A nivel mental, ¿qué está mostrando en mí el consumo de la sustancia? Ausencia de padre, ¿sí? En muchos de los casos, porque cuando uno se sienta a hacer una entrevista con un joven de una institución, lo primero que le dice es, no, es que yo quería pertenecer a ese grupo. Y en la mayoría de los casos no. ¿Y qué es? ¿Qué es eso? No tiene la autonomía para no, venga, es que yo no voy a hacer lo que usted hace por pertenecer a su grupo, yo tengo autonomía. Y es esa autonomía la que nos deja desfortalecida la ausencia de padre. Es eso claramente lo que se está manifestando en mí. Por eso es que nosotros no nos enfocamos directamente en el consumo de las sustancias y demás, porque no hay una razón de fondo y de peso, porque realmente eso es solamente un síntoma. Si nosotros logramos sanar lo que tenemos ahí dañado realmente, ¿dónde está ubicada la infección? Pues vamos a trabajar sobre eso. Totalmente, Jonathan. A propósito con lo que nos dice Jonathan sobre lo que hay que trabajar, si de pronto tienen papel, lápiz allí, por favor anoten esto. Porque no siempre estamos hablando del padre real. Nosotros tenemos un padre biológico, que se supone es el real. Sin embargo, pues muchas veces hay una ausencia total de ese padre y ahorita estamos hablando, bueno, desde dónde se genera la ausencia del padre en nuestra sociedad latinoamericana, porque es un hito marcado que hay una ausencia de padre en la sociedad latinoamericana y eso tiene varias respuestas. Creo que una de las que hemos estudiado acá en el Centro de Familia Equilibrium es esa concepción histórica de separación, de abandono, de desarraigo. Y nos queremos remitir un poco a la llegada de los españoles, ¿sí? Con la llegada de los españoles llegó una concepción de un padre normativo, de un padre tiránico, de un padre maltratador, ¿sí? De un padre machista, de un padre agresor. Esa es la concepción, por lo menos en ese cerebro histórico que nosotros tenemos, quedó imperando. O sea, más de algunos siglos, ¿sí? Más de 200 años de historia que van operando en la psique de todos nosotros. Claro, entonces el padre, desde esa visión histórica, vinieron los españoles, los saquearon, se echaron las riquezas y se fueron. Ese fue el padre abandonante, el padre tiránico. Vino, hizo el daño y se fue. Desde ahí ya tenemos se podría decir, una ruptura cultural
colectiva sobre el abandono del padre, que se ha ido tramitando o transitando de generación en generación. El padre fácilmente se desprende de los hijos. Si usted ve, una madre no tan fácil se desprende de los hijos. Los padres son somos un poco más fuertes, más rudos frente a estas situaciones de desprendimiento de los hijos. Y esto tiene todas unas implicaciones, ¿sí? Porque ante esa ausencia del padre en la vida, pues de alguna u otra manera, esa ausencia de padre real, ¿no? Eso me va generando, o va generando en el niño, eso va generando en el niño un padre y un padre deseado. ¿Cuál es ese padre que se desea? ¿Cuál es ese padre deseado? Y eso da como resultado el padre simbólico. ¿Cuál es el padre simbólico? Miremos en mi actualidad, en los años que tengo, cómo son el tipo de relaciones que yo construyo en mi entorno. Son relaciones sanas, son relaciones de amor, son relaciones de apego, son relaciones conflictivas, son relaciones poco asertivas. Y esa es la forma en que también está operando nuestros padres internos, nuestros padres simbólicos allí, nuestros padres que de alguna u otra manera están siendo castigadores, están siendo abandonados. Entonces, cuando yo en la vida adulta de alguna u otra manera me voy enganchando con una relación dañina, con una relación que me genera malestar, ¿sí? Y no soy capaz de salir de ella, preguntémonos por el padre y el límite. ¿Qué me faltó de ese límite del padre para salir de esa relación como tal? Entonces, de alguna u otra manera, ese lugar perdido del padre se va manifestando en las relaciones. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer como adultos? Como adultos, no seguir generando no seguir profundizando esas rupturas, sino más bien sanar, ¿sí? ¿Cuándo sano? Cuando tomo en mi corazón a mi padre. Ojo, tomar en mi corazón al padre no quiere decir que lo voy a buscar, que le voy a decir, papá, ¿por qué me abandonaste? Que le voy a hacer el reclamo de niño. No, nada de eso. Nada de eso. Usted no se tiene que convertir en el mejor amigo de su papá ausente para sanar el vínculo. Usted sana el vínculo cuando toma en el corazón, ¿qué? La vida, ¿sí? Papá, te tomo en mi corazón porque me diste mi vida. Mira que esa frase tan cortica, pero tan sanadora. Papá, te tomo en mi corazón porque me diste la vida. Hablándole a ese padre biológico. Papá, te tomo en mi corazón porque me diste la vida. Eso es una forma de agradecer, de ponerme en humildad en el lugar que me corresponde, el hijo. Los hijos tiránicos, que ya sería un tema más adelante, el hijo tiránico es el que siempre le está reprochando al papá o a la mamá. Todas las acciones que tuvieron, es que vea, usted por irse a trabajar, es que vea usted por tal cosa, es que usted siempre fue el proveedor económico. Ese es el hijo tiránico, el hijo dolido. El hijo sano no reclama, sino que antes da a la vida, ¿sí? Toma lo que la vida le dio, sea lo que le haya dado, y convierte en eso en una fuente de amor, de entrega. Usted ve que hay personas que son muy dadivosas, ¿sí? Son personas que se entregan a la vida, es precisamente porque tomaron ya lo que le correspondió. Haya sido mucho o poco, pues no somos quien para cuestionar. Vuelvo y repito, siempre nos corresponde ponernos en la posición de hijos frente a nuestros padres. Lo mismo harán nuestros hijos frente a nosotros. Un hijo sano es el que toma la posición de hijo y no reprocha a los padres como tal. Es bien importante tener eso presente, Jonathan. Y la construcción, hace un momento tocabas el tema de que, bueno, ustedes como seres humanos nos podemos separar, terminar una relación sentimental, pero eso no implica que por esa situación tú vayas a dejar de ser papá. Inclusive, ahorita en el texto que estaba leyendo, me llamó mucho la atención que el autor nombraba que son muchas veces más sanas
esas relaciones de padre e hijo separados porque se dedican casi que por completo a la crianza del niño, porque no hay preocupaciones, no hay otro tipo de situaciones a nivel sentimental, ya no hay, cuando hay una madurez a nivel sentimental, que ya tú ves a esa persona como la mamá de tus hijos, pues entonces te dedicas a criar a tu hijo, como tal, a aprovechar ese amor, ese simbolismo que tú lo nombras ahorita, el padre simbólico, empezamos a construir ese padre real que dejamos de construir en algún momento por situaciones a nivel sentimental, por discusiones, por peleas, porque se está viviendo, entonces se están asumiendo dos roles, el rol de esposo, pero también el rol de padre, y eso a veces genera confusiones, como el que dice, no es que yo no soy capaz de manejar y hablar por teléfono, yo hago una de las dos cosas, por las dos cosas a la vez no soy capaz de hacerlo, y pasa eso en la vida también, porque hay personas que no tienen la capacidad de cumplir el rol de esposo y el rol de padre también. Entonces, al final de cuentas, terminan en esa situación. Y esa situación genera trauma también, traumatología. Pero entonces aquí ya me surge una pregunta, Wilfer, y es, ¿cuáles son los mitos que tenemos frente al padre? ¿Cuáles son esos mitos? Jonathan, son muchos los mitos que se tienen frente al padre. Vamos a hablar un poco de esos mitos que se tejen. Uno es que el padre no es afectivo. Ese es un mito bastante arraigado en nuestra cultura, ¿sí? De que el padre no puede ser afectivo, de que el padre no puede bañar a su hija mujer, ¿sí? De que el padre no se puede acercar a sus hijos pequeños, a abrazarlos, a darles amor, porque está mal visto. Entonces ese es el primer mito que debemos dejar de lado, ¿sí? Y ahí te quisiera preguntar frente a ese primer mito, sé que tienes una bella bebé de 3 años, ¿cómo has sorteado ese mito? ¿O también haces parte del mito y no te le acercas a María Antonia? No, yo tuve la satisfacción desde muy chiquita de hacerme cargo de ella y realmente yo era el que la bañaba, el que la vestía, yo soy, que no puedo decir que era, no puedo hablar en pasado porque todavía es mi responsabilidad tenerla lista a las 7 de la mañana para el colegio, entonces la baño, la visto, suplo sus necesidades, le hago la comida, me siento con ella, apenas está aprendiendo a hablar, 2 añitos apenas está aprendiendo a hablar y la escucho porque cuenta y habla muchas cosas al tiempo y cuenta de todo y habla de todo. Entonces soy ese papá que realmente, obviamente cuando la baño le digo, bueno, ya tú tienes que estregarte tus partes íntimas y lo que hago es enseñarle para que ella lo haga y empezar a soltar. He sido mucho ese padre que enseña y deja caminar. No me gusta ponerle restricciones. Si se cayó, pues se levantó y va a aprender, ¿sí? Pero eso, pues la vida, yo siempre lo digo, y a nosotros cuando nos llegan los hijos, el hijo nos llega como un manual donde dice usted cómo tiene que ser papá, pero sí nos podemos formar, ¿sí? Sí nos podemos formar para ser padres y la mejor forma para nosotros construir ese padre es informándose por medio, ahorita hay mucho, la lectura es fundamental, eso es fundamental para nosotros crearnos como padres. Y ese mito en mi caso no se dio. Entonces, pongan atención allá, papás, más que todo, papás e incluso mamás. Primer mito que abordamos, que es un mito, no es una realidad. Los padres son afectuosos, los padres pueden tener ese acercamiento con los hijos desde muy pequeños y eso también los van dando los hijos a la vida. Y eso se va a ver reflejado, representado en sus vidas, en las vidas adultas. Ahorita no, todavía están pequeños. Segundo mito, los padres son proveedores económicos única y exclusivamente. Un mito. Completamente. Completamente es un mito porque uy, hermano, es que la vida no está, digamos que uno, con el sueldo de uno no es capaz de mantener toda una familia. Ahora ya es a la par, entonces los dos trabajan, los dos aportan por igual, entonces como dicen los amigos cuando uno está por allá comiendo o cenando con los amigos
No, pero entonces vamos a hacer la americana, todos aportan, ¿sí? Todos pagan y cada uno paga y aporta lo que puede. Y hoy en día, en la sociedad actual, ¿sí? Tenemos que ser claros que ya no es la mujer que se queda en la casa, ya no es la mujer que se queda barriendo, trapeando y haciendo oficio. No, ahora ya todos son empoderados de su rol y todos salen a trabajar y todos aportan. Entonces todos dan por igual y en cuanto al amor, en cuanto a la compañía, mira lo que yo te decía, yo con María Antonia desde que digamos que mi esposa ya empezó a trabajar de nuevo a los 6 meses, yo me hice cargo de ella. Ya yo a los 8 meses, perdón, ya yo me hice cargo de ella y de todas las responsabilidades que conllevaba la casa y la bebé. Y me sentía pleno haciéndolo, no me sentía por debajo de nada porque me gustaba. Entonces, segundo mito que se desmitifica Totalmente. ¿sí? Los hombres también, incluso en las sociedades modernas, hablando en Europa, en Estados Unidos, son muchos los hombres que se quedan en el hogar y las mujeres salen a trabajar y no pagan nada, ni les quita hombría, es desmitificar esos roles de pronto del patriarcado y del machismo. Tercer mito, Jonathan, se puede ser padre y madre a la vez. ¿Es realidad? ¿Es mito? No, eso no puede ser real, Wilfer, porque tú lo decías ahorita, tú no puedes ser tierra y semilla al mismo tiempo. Siempre va a ser un complemento el que las dos personas participen, que se desarrolla y no podemos ser, o sea, no tenemos que ser erráticos, así que tiene que ser, no, porque realmente pasa. Pasa que lo que decías ahorita, padres desprendidos que terminan la relación con su esposa y se van y no vuelven a saber nada de sus hijos y no les interesa y ya, tal cual. Pero realmente sí es un mito, ¿sí? El decir yo puedo ser padre y madre porque hay cosas que los hombres no podemos. Hay situaciones que realmente necesitan, los niños necesitan una madre también. Entonces, lo mismo, en el mismo tema, cuando dicen, no, es que yo soy la mamá y el papá, ¿no? Esos mitos que de pronto pueden ser algo hirientes para algunas personas porque se asumieron ese rol, ¿cierto? Pero ahí es donde vienen los inconvenientes y por intentar ser algo que no somos, suplir esa necesidad que no podemos suplir, pues vienen esas situaciones complejas. Miren que eso desde las tradiciones orientales es bien bonito y es el complemento, ¿cierto? De la luna y el sol, del día y la noche. Yin Yang nos manifiesta mucho esa parte. Incluso las parejas homosexuales que están en crianza de hijos, pues que ya podemos hablar muy abiertamente de este tema. Hay uno que cumple el rol de lo masculino y otro que cumple el rol de lo masculino, de lo femenino, hablando de parejas de hombres, pero también en parejas de mujeres es lo mismo. ¿Sí? Parejas del mismo sexo que están en procesos de crianza, ya sea legal o por adopción o cualquier otro tipo, se ven eso, en consulta hemos visto eso, ¿sí? Siempre está la tendencia de lo masculino y lo femenino allí, así sean las parejas del mismo sexo. Entonces, tercer mito que se desmitifica acá, y creo que con esos tres mitos damos unas pistas interesantes sobre la importancia del padre y de lo masculino y cómo se relaciona con la fuerza, cómo se relaciona con la disciplina, cómo se relaciona con la protección, con la autoridad, con la proyección hacia los negocios, hacia el trabajo, hacia el dinero, ¿sí? Entonces la fuerza, la vida es la fuerza y la fuerza es el padre. Entonces cuando no tengas fuerza, pregunta cómo está la relación con el padre y con lo masculino. Cuando no tengas fuerza, allá ustedes que están escuchando que no, que el negocio no surgió, pregúntate cómo está esa relación. Es que yo ya tengo 40 años y mi papá murió hace 20 pedazos, ¿qué me voy a poner a acordar de eso? Puedes tener 60, 70 años, pero si no has sanado eso, si no has integrado la fuerza de lo masculino y del padre, te quedas muchas veces en lo que decíamos ahorita, en ese deseo y en ese sueño que quedan allí, nunca se concretan como tal. Revolcándonos en el fango, como lo decíamos inicialmente. Ya se nos acabó el tiempo, familias. Son las 8:26. Hoy miércoles. Quiero darles las gracias por acompañarnos, por participar de este encuentro.
¿sí? Este encuentro formativo. El curso general se llama Vínculo y Trauma, pero pues todas estas son cosas que vamos tocando a medida que vamos avanzando dentro del proceso de el conocimiento, ¿sí? Entonces quiero darle las gracias y bueno, nos vemos de nuevo dentro de 8 días, el miércoles otra vez por este mismo canal. El compromiso es que nos seguimos viendo, avanzando en otros temas importantes e interesantes para todos. Por ahí ya nos están dejando algunos mensajitos, dice Amor y Fe, que muchas gracias a ustedes por la charla, muy importante. Gracias a ustedes por la compañía, gracias a ustedes por el espacio, gracias a ustedes por sacar este espacio importante, una hora de su tiempo para poder acompañarnos por medio de estas pantallas. Bueno, antes de irnos, yo soy muy de lo práctico, del hacer. Quisiera dejarles una recomendación y es como hoy la intencionalidad era ver al Padre, ¿cierto? Poder ver al Padre, reencontrarnos con el vínculo amoroso con el Padre para fluir en la vida. Los invito a que en el transcurso de esta semana puedan hacer un ejercicio y es tomar una foto de su papá. Si alguien, estoy hablando del papá biológico, si alguien no tiene una foto del padre, puede hacer un dibujo, te imagines, conecta contigo mismo y te imagines, ¿sí? Y haz el rostro del padre. Una vez tengas la foto o el rostro del padre, inclina tu rostro. Inclinar el rostro es, te tomo, ¿sí? Te tomo. Sé que eres más grande que yo, sé que me diste la vida y valoro eso por encima de cualquier situación que haya vivido en la crianza, tomar la vida. Esto es muy sanador. Si repites esto durante varios días, esa es la forma de sanar el vínculo. No necesariamente tienes que decir, papá, te llamo a perdonarte o a que me perdones. No, el vínculo se sana desde la intencionalidad de uno mismo. No siento más también, igual que Jonathan, nos despedimos. Que haya quedado una semillita de este encuentro para nosotros es una ganancia. Ojalá se sigan conectando como todos los miércoles y los esperamos la próxima semana. Una feliz Muchas noche gracias a todos. Muchas gracias a todos. Feliz descanso para todos.